Hola a todos y a todos. Daros la bienvenida a esta microformación organizada por la Diputación de Almería y que trata de la creación e implementación de entornos y caminos escolares. En primer lugar, y antes de nada, presentarnos. Mi nombre es Ángel Pisa, soy cofundador junto con Francisco Villascusa de la consultora Bici Mobility. Nos dedicamos a prestar servicios de orientación y de implementación de proyectos en movilidad sostenible y concretamente, como es el caso, en creación de proyectos en entornos escolares. También dar las gracias a la Diputación de Almería por invitarnos a compartir con todos vosotros nuestra experiencia y nuestro conocimiento en este tipo de proyectos, y como al final del documento y de este vídeo dejaremos nuestros teléfonos y cuentas de correo para que si tenéis alguna duda o alguna consulta estaremos encantados de atenderos. Bueno, entrando en materia, cada vez más en nuestra vida diaria y en nuestros entornos, las ciudades están demandando espacios cada vez más seguros y más saludables, donde haya menos contaminación de todo tipo, contaminación acústica, contaminación de los propios efectos de gases que producen los vehículos. En definitiva, lo que está ocurriendo es que el coche y el tráfico rodado ha ocupado un espacio que los ciudadanos están demandando cada vez más recuperar. Pretendemos movernos y hacer nuestros desplazamientos diarios con toda normalidad, cada vez más caminando, que es la manera habitual de que nos desplazamos en nuestros desplazamientos cotidianos, y en bicicleta en su caso, ¿no? Pero en definitiva se trata de facilitar a nuestros conciudadanos todo lo que son espacios de seguridad y que sean cada vez más confortables. Los gestores públicos no solamente tienen la responsabilidad, sino también tienen las capacidades y las herramientas para generar este tipo de proyectos que generan un efecto transformador. De una manera transversal, el gestor público puede aplicar políticas que transformen el entorno de las ciudades y concretamente en el ámbito escolar. Los ayuntamientos se convierten en los líderes de este tipo de iniciativas. Y además, rápidamente, no es inmediato, pero poco a poco empezamos a notar ese círculo virtuoso en los cambios que se van produciendo. Vemos que efectivamente los niños y las niñas que están yendo van cada vez más en bicicleta y son más autónomos al ir al colegio. Se fomenta un entorno de actividad física, se calma el tráfico, hay menos contaminación. El propio entorno los entornos que están cerca de los colegios van mejorando de una manera paulatina, pero es evidente que se van tomando y se van notando esos cambios. El enfoque de este proyecto, de estos proyectos de andando y en bici al colegio, fundamentalmente es un proyecto educativo. Nosotros nos gusta orientar este tipo de proyectos y poner el foco en la educación. Pretende provocar cambios en los hábitos. Los niños, estos niños en los cuales estamos trabajando, cuando sean adultos recordarán y habrán incorporado en su manera de pensar y de desplazarse cuáles fueron los hábitos que tienen en su infancia. No hace falta más que observar lo que está pasando o ha pasado en las ciudades europeas de nuestro entorno. Aquellos niños que en su día fueron en bicicleta hoy son adultos que van y hacen la mayoría de sus desplazamientos también en bicicleta. Si vemos ciudades como Copenhague, París, incluso muchas ciudades del norte de España, vemos y observamos que la bicicleta forma parte de la vida, la manera de desplazarse en la ciudad. Efectivamente, esas personas de niños fueron en bicicleta y lo tienen totalmente incorporado en su día a día. Entendemos, para nuestra manera de desarrollar este tipo de iniciativas, ponemos a la bicicleta le damos un protagonismo. Entendemos que la bicicleta
forma parte de la solución y que en el futuro cada vez más utilizaremos medios de transporte sostenibles en nuestros desplazamientos del día a día. También aquellos gestores que tengan en su agenda los proyectos de las Naciones Unidas, los proyectos de los objetivos de desarrollo sostenible, este tipo de iniciativas cumplen con varios ejes, con bastantes de los 17 objetivos que declara los ODS. Pero fundamentalmente están trabajando en este tipo de proyectos, trabajan e impactan en tres tipos de objetivos. Los que tienen que ver fundamentalmente con la salud, los que tienen que ver con la igualdad en los entornos educativos, igualan desde una manera social a todo tipo de niños y de niñas, y también tiene un impacto tienen impacto sobre los objetivos que tengan que ver con el cambio climático. Por lo tanto, este tipo de objetivos ayudan este tipo de proyectos ayudan a la consecución de estos objetivos, de la misma manera que nuestra experiencia nos dice que si para la ejecución de este tipo de proyectos en los entornos de la Comunidad Europea hay fondos disponibles los cuales los ayuntamientos pueden optar y es posible obtener financiación o cofinanciación de proyectos de movilidad. Entrando ya en materia, entrando ya concretamente en los proyectos de diseño de movilidad y de entornos de caminos y estructuras y entornos seguros en los colegios, en nuestros centros escolares, este tipo de proyectos pone el foco en los niños y en sus familias. Y lo que nuestra experiencia nos está diciendo es que, si bien hay un manual de procedimiento y efectivamente hay unas guías y hay múltiples guías y recomendaciones para ejecutar este tipo de proyectos, lo que nos estamos dando cuenta es que, y vamos aplicando, no es que no hay una única solución para todo tipo de centros. Cada centro educativo, cada población, cada barrio, cada ciudad tiene sus problemas y por lo tanto hay que aplicar soluciones distintas. Requiere un trabajo exhaustivo de conocimiento del terreno, conocimiento de la situación de la comunidad educativa en la cual se va a trabajar y a partir de ahí el proyecto empieza a caminar tomando evidentemente una primera posición de lo que es los grandes problemas que tenga la ciudad o el barrio o el centro en el cual vayamos a trabajar. Como todo tipo de proyecto, se ejecuta con un determinado cronograma, se puede ordenar y luego lo veremos en función de los objetivos que vayamos determinando, pero tienen unos plazos de ejecución este tipo de proyectos en un tiempo medidos en términos escolares, en términos de trimestre, no menos de un trimestre y no más de 2 trimestres. Normalmente trimestre, trimestre y medio tiene que estar el proyecto funcionando y empezando ahí a ver los primeros resultados. Vamos a desarrollar los distintos pasos que a nosotros solemos organizar y organizar los proyectos de caminos escolares. Bueno, una primera parte la dedicamos a estudiar profundamente cuál va a ser el ámbito de trabajo. Hay que conocer perfectamente los centros, la composición, qué tipo de alumnado tiene, qué distancias están recorriendo las personas que van y vienen. Hay que ver la configuración del propio centro, las puertas de acceso, las entradas, las salidas, las cuestiones de si tienen infraestructura con aparcabicicletas o patinetes, si vemos que si hay aglomeraciones en las entradas, vemos si se producen situaciones de concentración de tráfico en los horarios de entrada y salida y no solamente en las puertas, en la parte más próxima, sino en el entorno del tráfico en un radio ya más amplio. Y también analizamos si hay infraestructura ciclista con carriles de bicicleta y también revisamos en su caso si hubiera o no
transporte público y vemos si hay paradas de acceso relativamente cerca a la puerta del colegio. A partir de ahí, pactamos con los responsables públicos los objetivos y más que objetivos, las prioridades. Los objetivos normalmente son muy comunes. Se pretende actuar sobre la autonomía de los niños, se tiene que actuar sobre la capacidad de que las familias se encuentren seguras a la hora de desplazarse andando o en bicicletas, encontrar facilidades para que esos objetivos, lo que pretendemos es sobre todo ordenarlos para que efectivamente no todos, como hemos dicho antes, no todas las situaciones son iguales. Cada vez nos encontramos que hay que adaptarse y es en esta primera fase la más importante de no equivocarse dónde poner el foco y sobre todo para poner las prioridades muy claras y luego darle peso a cada una de esas decisiones. Se crea el grupo de trabajo, un grupo de trabajo a partir de ahí se decide empezar a escuchar, a participar, a comunicar y dar lugar a que toda la comunidad tenga su espacio para que efectivamente pueda hacer suyo el proyecto. Normalmente el equipo de trabajo, el que va tomando decisiones, está compuesto por la dirección y profesorado del centro. Damos espacio muy importante a las AMPAs. Las AMPAs normalmente son muy activas, son muy preocupadas por la situación de su propio colegio, son los más interesados lo que está pasando porque les afecta en realidad a su vida diaria y al traslado de sus niños a niñas y niños al colegio y normalmente incluso han tomado alguna iniciativa y que compartimos y escuchamos y además son los más conocedores de la situación y de lo que está ocurriendo en su colegio. También dejamos la participación y evidentemente la participación tiene que contar con los técnicos municipales y la policía local en su caso. Y hay que empezar a comunicar. Hay que comunicar mediante redes sociales que el proyecto está en marcha, porque van a pasar cosas, van a pasar situaciones, se van a tomar medidas que van a impactar en la comunidad. Y por lo tanto hay que también comunicar y escuchar a otros actores que están presentes, como pueden ser las asociaciones de comerciantes, las asociaciones de vecinos, en cada situación los propios... si hubiera asociaciones que promueven el uso de la bicicleta. En definitiva, hay que estar en alerta y escuchando y dejando que participen toda la comunidad. Ese proceso para nosotros le damos muchísima importancia. Y a partir de ahí empezamos a medir. Hay que tener datos, hay que saber qué está pasando de una manera cuantitativa. Hay que analizar, primero hay que preguntar. Lo que nosotros solemos hacer es preguntamos en el aula, pedimos la colaboración de los profesores porque a mano alzada los niños y niñas vayan diciendo cómo vienen, cómo van y vienen al colegio, cuáles son las distancias que recorren, lo que les gustaría hacer, en qué situaciones cambiarían, si tienen bicicletas, en definitiva vamos obteniendo información que además tiene que ser contrastada con la que también les pedimos a las familias. Generamos a través de plataformas anónimas de petición de datos, pero sí que vamos capturando la información de las propias familias, ahí garantizando en toda circunstancia la confidencialidad de los datos. Vamos sabiendo y vamos conociendo cuáles son las distancias que tienen que recorrer desde sus domicilios a los centros, quién por las mañanas o al mediodía o por la tarde recogen a los niños del colegio, si hay aula matinal, si después de cuando acuden al colegio tienen que después desplazarse a sus centros de trabajo. En definitiva, hay que tener una batería de datos que nos ayuden a entender
cuáles son las necesidades que tienen las familias, cuáles son los motivos por los cuales deciden venir caminando, deciden venir en coche, y a partir de ahí tenemos los parámetros de arranque para entender si la movilidad en vehículo es muy importante, está por encima de los parámetros que la lógica nos diría para ese entorno escolar, y cuáles serían los puntos de partida para empezar a marcarnos también líneas de trabajo para mejorarlos. También hacemos un análisis exhaustivo de esos entornos. Hacemos un trabajo de campo muy importante, como puede ser básicamente tomamos imágenes, grabamos horarios de entrada y salida, vemos por dónde las familias, qué calles y qué caminos y qué cruces y qué pasos de peatones o semáforos se utilizan con asiduidad, y pues, si vamos detectando y grabando pues la duración del paso de los semáforos, si un paso de cebra es el más utilizado, si incluso a veces los propios padres o la policía local protege la parte de donde hay más aglomeración, o si la misma puerta de entrada se producen atascos o incluso situaciones de tensión, que efectivamente no todo el mundo tiene un comportamiento solidario o amable, porque se generan a veces situaciones de todo el mundo quiere llegar a la puerta del colegio y aparcar o dejar a sus hijos y hijas en lo más próximo. Y efectivamente se producen situaciones a veces no solamente de aglomeración, sino a veces incluso de auténtico peligro. Por lo tanto, eso lo empezamos a analizar, y a partir de esa información ya tenemos la posibilidad de generar un documento de diagnóstico previo que compartimos en ese grupo de trabajo, y le pedimos, las autoridades locales lo que ya pueden tomar decisiones sencillas, las primeras decisiones de mejora inmediatas para hacer visible que el proyecto tiene ya una determinada incidencia en la colectividad. Insisto, son decisiones relativamente sencillas, de calmado de tráfico, de poner una señal de bajar a 20 km por hora, 10 km por hora, o hay cuestiones de modificar un paso de peatones, o valorar y ejecutar el cambio de la entrada de una determinada puerta para valorar que la puerta de entrada de una calle es mucho más, solucionaría una cuestión de tráfico y de acceso mejor que la que se está utilizando, y en fin, les ayudamos a tomar las decisiones y se van ejecutando. Pero insisto, todavía no estamos en las decisiones más complejas, y sobre todo son decisiones que se pueden tomar de una manera inmediata y con un bajo coste, y en algún caso pueden ser incluso reversibles, porque si después hemos de tomar la decisión, se puede otra vez volver a una situación de partida. Como decía, el proyecto es fundamental, o sea, la orientación del proyecto al que le estamos dando es una orientación fundamentalmente formativa. Lo que quiere decir es que tiene que cumplir con los preceptos normativos y de gobernanza del centro. Tiene que cumplir con los artículos de la LOMLOE y los procedimientos que se establecen. Pactamos siempre con la dirección del centro pues el espacio, el tiempo que va a durar, las unidades formativas, que en nuestro caso facilitamos las unidades formativas documentalmente, para que el profesorado tenga material para que de una manera transversal sea impartido en el aula los contenidos del desarrollo de la acción, para que los niños vayan tomando conciencia del desarrollo de los cambios que en realidad les estamos planteando. También procuramos hacer formación fuera del aula. Cuando digo fuera del aula, significa que nos pedimos, en su caso, la colaboración con la policía local, y pues si hay un parque infantil, pues desplazamos a las niñas y a los niños al parque infantil y les explicamos, la policía les explica cuáles son las normas básicas
que deben cumplir, pero ya como usuarios de la vía cuando vayan, por ejemplo, en bicicleta y tienen que respetar los pasos, tienen que respetar a los peatones, cómo comportarse en definitiva, ya no como solo como un peatón, sino como un usuario de la vía y entender cuáles son las situaciones que se van a encontrar con el tráfico en general. También es interesante hacer prácticas al aire libre, en el patio o en los entornos con bicicleta para mejorar su destreza, ayudarles a entender cómo funcionan las cuestiones básicas del funcionamiento de una bicicleta e incluso a reparar pequeñas incidencias como una rueda desinflada, una cadena que se sale, un sillín no colocado, cosas muy sencillas para que cuando estén funcionando con la bicicleta pues sepan solucionar esos pequeños problemas. Y esto se va desarrollando con un par de meses de tiempo en el proceso de educación y poco vamos avanzando. Al mismo tiempo, se hace otro trabajo de campo, que es la propia definición de los caminos. Se vuelve otra vez al terreno y se trabaja, se diseña fundamentalmente en papel cuáles son los mejores caminos, los más seguros, los que van directamente al colegio, los que evitan situaciones de máximo tráfico, donde las aceras son más cómodas de transitar, y se va diseñando todo en un plano teórico, tomando notas sobre el plano, cuál es la mejor situación para generar esos caminos y generar lo que serían como si fuese una línea de autobús, una línea de transporte. Lo vamos generando y lo vamos marcando. Pero esa decisión tiene que estar sometida a un proceso de validación y que en nuestro caso procuramos que tenga una alta participación y sobre todo de participación de personas cualificadas. Cuando digo cualificadas, porque participen los técnicos municipales de movilidad si hubiera policía local, la policía local y nos vaya contrastando si ese diseño sobre el papel, sobre el plano, tiene la lógica y el sentido de máxima seguridad y tenga la coherencia, pero sobre todo tiene que estar contrastado por el propio usuario. Y lo que invitamos siempre en esos procesos de auditoría, que insisto, se realizan sobre el propio terreno, es a que participen los profesores del centro, el personal del propio centro y los alumnos y evidentemente sus padres. Entonces lo que invitamos a madres y padres de AMPA a que los días que salimos a hacer ese trabajo de campo pues nos acompañen y vamos tomando nota y validando lo que el trabajo realizado sobre plano realmente tiene validez. Una vez validado pues se procede al siguiente, que es la ejecución ya material del proyecto. Allí lo que se hace la correspondiente implantación de la señalética, como esta que podéis ver en el ejemplo, es un tipo de señalética, hay varios tipos de señalética, pero fundamentalmente para los caminos, para marcar el camino caminando, se utiliza una señalética vertical y horizontal en las propias aceras, donde indica a los usuarios, a las personas que van todas las mañanas y vuelven al colegio con sus hijas e hijos, pues cuál es el camino que entendemos que es el más seguro. Y también se marca el camino en bicicleta y se va protegiendo todo el camino que previamente ha sido diseñado y validado. Y también se empiezan a tomar decisiones ya más relevantes, como es la prohibición de aparcamientos. Se cambian las zonas de aparcamiento, se prohíben en unas zonas y sobre todo se procuran alternativas para que efectivamente todo el mundo que tenga la necesidad de venir de desplazarse en coche al centro escolar, pues tenga la oportunidad de generar una zona para poder aparcar con un tiempo, y lo que nosotros nos solemos generar son esas, lo que se denominan zonas de kiss and go,
Pero son eso, zonas de aparcar, dejar al niño, despedirse y volver otra vez a marcharse. Se dan espacios, ventanas alrededor de las entradas y salidas de media hora y después la situación vuelve a su situación normal. Y eso vuelve otra vez a ser importante, que debe ser trasladado y comunicado a todos los actores y agentes implicados. Esto impacta normalmente, bueno, normalmente no, impacta en el vecindario, impacta en la vida de los vecinos y usuarios de la vía en general, y por lo tanto, si hay cortes de tráfico, hay cuestiones de cambios de orientación de un carril bici, o que hay nuevas zonas donde va a haber una alteración del funcionamiento previo, pues hay que explicarlo y explicar sobre todo las razones por las cuales se hace. Y hay que utilizar todos los mecanismos posibles. Hay que reunirse con las AMPAs, hay que explicarlo en redes sociales, hay que emitir circulares para que lleguen a todas las familias y comunicar en la prensa en el caso de que la actuación tenga un impacto realmente relevante en el barrio o en la ciudad. Y eso efectivamente pues, va generando al principio una situación de adaptación, y no exento algunas veces de críticas y se cuestionan esas medidas, pero nuestra experiencia nos dice que si están bien reflexionadas y están bien explicadas, sobre todo bien explicadas, en muy pocos días o menos de muy pocos días, la situación vuelve a ser adaptada con toda normalidad y todo el mundo hace suyas esas nuevas medidas y es una nueva situación que es finalmente aceptada. Y una vez ejecutado todo ese proceso, empieza la parte ya final y posiblemente la más divertida, la más gratificante, que es ver cómo se usan los caminos y ver cómo los padres quedan entre sí para ir en bicicleta y todo el mundo empieza a usar esos caminos de una manera cada vez más segura. Nos pasan varias cosas. Lo primero que pasa es que y eso nuestra experiencia nos dice que las zonas de aparcamiento de los colegios se saturan enseguida. O sea, si ya tenían un nivel de utilización, enseguida las direcciones del centro nos están pidiendo que les coloquemos más aparcamientos, más sistemas de aparcamiento en el interior de los centros. Vemos que efectivamente lo que sucede en ese momento es que la situación, sobre todo en bicicleta, la situación cambia. Nosotros durante unas semanas acompañamos con monitores el proceso, de tal manera que vamos con un monitor haciendo grupos como si fuesen autobuses, de bicibús, que van los niños en grupo tutelados por un monitor, pero también acompañados de sus padres o madres, que vienen con nosotros, y realmente se produce un entorno realmente divertido y un entorno agradable. Es muy revelador cómo el tráfico en general se calma. La situación cuando ven a un grupo de niñas y niños en bicicleta y con sus padres por el medio de la calzada, o bajando, subiéndose o cruzando por unos carriles bici o accediendo al colegio, vemos que toda la situación en ese momento se calma, se convierte en muchísimo más amable. Acompañamos durante unas semanas para que todo esté funcionando, hacemos ajustes porque efectivamente hay alguna cosa que finalmente puesto en real no funciona como creíamos que funcionaría, y efectivamente volvemos otra vez a ajustar y nosotros desaparecemos, de tal manera que ya el día a día vuelve a una situación de absoluta normalidad y son totalmente autónomos, ¿no? Lo que solemos hacer a continuación es, una vez transcurrido unas semanas, dejamos que la situación esté funcionando con absoluta normalidad y sin ningún tipo de tutela, y volvemos otra vez a medir para efectivamente contrastar de que las medidas tomadas sobre la primera toma de datos efectivamente empiezan a producirse cambios, y mantenemos una posición durante el tiempo de seguimiento del proyecto, y estamos en contacto permanentemente y siempre que nos lo piden, con la dirección del centro y con los técnicos municipales para ir ajustando y valorando
valorando la evolución del. Bueno, pues nuestra parte nada más. Dejaros aquí una pequeña reseña sobre la documentación recomendada. Hay muchísima documentación y muchísima bibliografía. Hemos dejado unas guías sencillas, fáciles de entender, muy completas, sobre todo la guía del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y otra que es muy completa. Es una guía que para nosotros la seguimos la tenemos presente siempre en nuestro trabajo y la consultamos, que es la guía Paco y Paca, pedaleando y andando al colegio y pedaleando y andando a casa. Y también un enlace a la Dirección General de Tráfico, donde tiene bastante documentación sobre este tipo de proyectos, y un enlace también a la Fundación MAPFRE, que tiene un documento muy interesante sobre digamos, la ejecución y la metodología para hacer las validaciones de esas auditorías de los caminos. Pues bueno, por nuestra parte, muchas gracias. Quedamos a vuestra entera disposición y ahí tenéis una cuenta de correo para cualquier cosa que necesitéis. Estaremos encantados de daros respuesta. Muchísimas gracias. Y el 73% de los niños que acuden al colegio en coche vive a menos de 3 kilómetros del centro escolar. Promover el uso de un transporte más saludable es el objetivo del proyecto En Bici y Caminando al Cole. Dejar el coche y acudir al colegio andando o en bicicleta es lo que promueve un proyecto del Ayuntamiento de Almería financiado con fondos EDUSI europeos, aprovechando la red de carriles bici de la ciudad. 1 de cada 3 niños viene en coche y vuelve en coche a su casa, y de eso el 73% vive a menos de 3 kilómetros del colegio. Así que lo que se quiere fomentar y lo que se quiere intentar con esta iniciativa es, bueno, pues que cada vez más los papás traigan a los niños en bicicleta, y hemos creado para eso una ruta segura, unos caminos señalizados. Ya son 5 los centros escolares que se han asociado a esta iniciativa de movilidad. Están haciendo una señalización de los entornos de los colegios para que sean más seguros y para que se vean pues más amables, para poder utilizarlo tanto en bici como andando, y las familias no tengan ese miedo a dejar a su hijo y a su hija que accedan a los colegios en bici. Y gracias a esta iniciativa, pues los críos se sienten, y la familia, en dejar a sus hijos con los monitores para que vengan más seguros al centro. Por lo tanto, súper positivo, y lo que queremos pues que esto continúe. Cada vez son más las familias que se suman a este proyecto piloto en la capital almeriense.